Entre la maquinaria bioquímica del interior celular y las duras condiciones del exterior se extiende la membrana plasmática. Resulta sorprendente la extraordinaria flexibilidad de este complejo molecular. Vamos a comprobarlo. La presión ejercida consigue deformarla, pero rápidamente su estructura se recupera. Las moléculas de lípidos espontáneamente reconstruyen la doble capa, debido a que poseen una cabeza polar que interactúa con el agua y colas no polares que la repelen. Añadamos colesterol y unos pocos oligosacáridos, y ya tenemos la estructura básica de la membrana plasmática. Dispersas en esta estructura básica nos encontramos con distintos tipos de proteínas. Algunas de ellas reciben señales del exterior celular. Otras transportan nutrientes hacia el interior. Así, podemos concluir que la estructura de la membrana plasmática es un mosaico de lípidos, oligosacáridos y proteínas. Estas moléculas no permanecen fijas en la estructura, sino que pueden cambiar de posición, por lo que se dice que la estructura de la membrana es un mosaico fluido. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre lo que es la membrana plasmática. Entendemos que este tema es muy abundante y vamos a tocar varios puntos de suma importancia que es de la membrana plasmática. Uno de los puntos es, vamos a hablar sobre los transportes que existen entre la membrana plasmática, la interacción que hay entre el medio interno y externo, cómo se da, mediante qué componentes, sobre la estructura y componentes químicos de la membrana plasmática y sobre algunas de las propiedades físicas de la membrana. Una célula consiste en un sistema de moléculas que se autorreproducen en el interior de un recipiente. Cuando hablamos de recipiente, entendemos que la membrana plasmática es el recipiente que contiene el citosol y todos los organelos plasmáticos. Es una película delgada, transparente, lipídica, que no se puede ver a simple vista desde un microscopio óptico. Todas las células tienen membranas, y esto es recíproco. ¿Qué quiere decir? Que si no existieran las membranas, no existieran las células. Y si no existieran las células, pues no existiría la vida como la conocemos hasta ahora. Entendemos que la membrana es una estructura sencilla y se basa en una lámina de moléculas lipídicas que tiene un espesor de 5 nanómetros a 50 átomos. Vamos a hablar sobre un poco de lo que es la interacción entre el medio interno y el medio externo. Sabemos que es de suma importancia, es indispensable que haya interacción entre el medio interno y externo. Quiere decir que es necesario que haya entrada y salida de nutrientes dependiendo de lo que ocupe la célula para su propio funcionamiento. Para facilitar esta función, la membrana cuenta con canales y bombas que son muy selectivos. También al selectivo nos referimos que solo ciertas estructuras o ciertos componentes pueden entrar o pueden salir de la membrana dependiendo del funcionamiento o de lo que necesita la célula. La membrana actúa como una barrera que impide que el contenido del celular escape o que se mezcle con el medio circundante. Quiere decir que le va a dar sostén y forma y rigidez para que no haya interacción no necesario entre el medio interno y externo. Parte de la actividad metabólica es la capacidad de mover materiales dentro y fuera de la célula. Esto es importante en la comunicación celular y en el funcionamiento normal de la célula. Por ejemplo, para que las células de su sistema nervioso funcionen correctamente, iones, agua, proteínas y otras moléculas
necesitan estar capacitadas para pasar hacia adentro y hacia afuera de la célula. Las células del sistema nervioso forman redes. Estas, como todas las células, están capacitadas para funcionar porque ellas pueden controlar qué sustancias entran y qué sustancias se quedan fuera de la célula. Estos materiales se mueven dentro y fuera de la célula pasando por la membrana plasmática. La membrana plasmática envuelve a la célula y separa el interior de la célula de su ambiente. Esta membrana semipermeable selectiva está compuesta por una bicapa de lípidos. Los fosfolípidos componen una gran parte de la membrana plasmática y forman una bicapa. La estructura doble capa se debe a la disposición cola a cola de las colas hidrofóbicas apolares, compuestas por dos cadenas de ácidos grasos, y las cadenas hidrofílicas polares, compuestas por glicerol y alcohol fosforilado. La bicapa lipídica mide de 5 a 10 nanómetros de espesor y posee proteínas empotradas en la bicapa fosfolipídica. Algunas membranas celulares también contienen colesterol. La membrana plasmática contiene diferentes tipos de proteínas que son específicas para el funcionamiento particular de la célula. Estas proteínas también permiten que las células interactúen con su ambiente. La estructura completa de la membrana plasmática se puede describir como un modelo de mosaico fluido. La bicapa fosfolipídica tiene propiedades cuasi fluidas y las diferentes proteínas y su adhesión a ambos lados de la membrana la asemejan a un mosaico. La membrana plasmática es la guardiana de la célula, permitiendo que ciertas sustancias entren y salgan de la célula en cierto tiempo y en ciertas cantidades. La difusión es un proceso en el cual las sustancias se mueven a través de la membrana de un área de mayor concentración a un área de menor concentración o entre áreas de cargas eléctricas opuestas. Esto es llamado gradiente electroquímico. Pequeñas partículas sin carga, principalmente gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, pueden difundir a través de la membrana plasmática, moviéndose entre los fosfolípidos en la bicapa. Sin embargo, la célula necesita controlar lo que entra y sale, y así las proteínas transportadoras ayudan en el movimiento selectivo de otras moléculas a través de la membrana sin requerir energía. A través de la difusión facilitada pasan las moléculas grandes, las polares y los iones cargados por medio de proteínas de canal que están empotradas en la bicapa. El transporte de otras sustancias requiere un transportador especial que se unirá a la sustancia a un lado de la membrana, lo cual provoca un cambio de forma de la proteína transportadora, causando la liberación de la sustancia en el otro lado. Cuando la sustancia movida por medio de la membrana es agua, el proceso se llama osmosis. El citoplasma de la célula, así como el fluido intersticial, está compuesto de disoluciones. El solvente, usualmente agua, se mueve a través de una membrana semipermeable hacia una concentración de soluto más alta, constituido por varias moléculas o iones hasta que se alcanza el equilibrio de las soluciones. La membrana plasmática contiene proteínas llamadas aquaporinas, las cuales son canales especiales para el movimiento del agua durante la osmosis. Una célula en un ambiente hipertónico tendrá movimiento de agua desde dentro de la célula hacia la mayor concentración de solutos en la solución fuera de la célula. En una solución hipotónica, la concentración de solutos es más alta dentro de la célula que en el ambiente exterior, así que el agua se difundirá hacia adentro de la célula. Cuando las soluciones en cada lado de la membrana alcanzan el equilibrio, se les conoce como isotónicas. Cuando las sustancias necesitan ser conducidas en contra de su gradiente de concentración, o sea, de baja concentración a alta concentración, se requiere de transporte activo. Este proceso usa energía para mover una sustancia a través de la membrana, usando proteínas transportadoras selectivas. La bomba sodio-potasio es una proteína transportadora especializada en la membrana, bastante común en la mayoría de las células animales, que mueven los iones de sodio y potasio a través de la membrana plasmática. En ATP hace funcionar la bomba en el movimiento de los iones desde baja a alta concentración, moviendo los iones de sodio fuera de la célula, en donde se concentran, y trayendo iones de potasio hacia adentro de la célula, en donde la concentración es mayor en comparación al exterior de esta. En otras circunstancias de transporte activo, el gradiente de concentración creado a partir de la acción de una bomba se puede utilizar para introducir energía a otras bombas diferentes, proceso conocido como transporte acoplado.
El mayor gradiente de concentración de los iones de sodio es usado para atraer glucosa al interior de la célula en contra de su gradiente de concentración. La membrana plasmática con la bicapa lipídica y varias proteínas integradas proporciona una barrera entre el ambiente interior de la célula y el ambiente que la rodea. El funcionamiento de la estructura de la membrana plasmática junto al proceso de mover materiales dentro y fuera de la célula permiten las acciones metabólicas que las células necesitan para funcionar, así como para la continuación de la vida. La permeabilidad de la membrana y la osmosis. La permeabilidad de la membrana es la capacidad que tienen las moléculas de poder atravesarla. Es estrictamente selectiva, ya que las moléculas copolares no pueden pasar. Las moléculas pequeñas sí pueden pasar, las moléculas grandes no pueden pasar la membrana. Aquí podemos ver en esta imagen cómo las moléculas pequeñas ya atravesaron la membrana y las moléculas grandes pues no pueden atravesarla. La permeabilidad consiste en el tamaño, pues eso tiene que ver con que las moléculas igual, solamente las no polares, que son pequeñas, pueden atravesar la capa de los fosfolípidos, y también depende de la carga. Sin embargo, hay algunas sustancias cargadas que pueden pasar por los canales. Aquí podemos ver que son los canales proteicos con la ayuda de una proteína transportadora. Aquí tenemos un ejemplo de las moléculas que pueden atravesar la membrana. Tenemos el oxígeno y el hidrógeno molecular. Las moléculas polares se encargan, como el agua y el dióxido de carbono, o solubles en lípidos. También las moléculas de ácidos grasos y alcoholes. Estas sí pueden atravesar la membrana libremente. La permeabilidad selectiva es muy importante, ya que nos sirve para proteger las células, para mantener las condiciones químicas y para coordinar la actividad del conjunto de las células que forman un organismo celular. Y aquí igual podemos ver cómo en los canales se está pasando las membranas pequeñas, las moléculas pequeñas, y las moléculas grandes no pueden atravesarla. La osmosis es un fenómeno que está relacionado con el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable. La osmosis del agua es un fenómeno biológico que depende de una importante para el desarrollo del metabolismo celular de los seres vivos. El pasaje de agua a través de la membrana depende principalmente de los factores de la presión y de la presión osmótica e hidrostática. La presión osmótica es aquella que se debe ejercer sobre el lado de una membrana semipermeable. Contiene la concentración más alta de un soluto. En esta imagen podemos ver cómo el soluto es más alto de este lado. Bueno, y pues la osmosis tiene tres factores, que es la solución isotónica. Ocurre cuando en una célula se considera un líquido que tiene exactamente la misma presión osmótica, o sea que está más arriba, igual acá, puede estar del mismo lado. La solución hipotónica. Ese líquido presenta una concentración menor de materiales disueltos que la contienen en la célula. Aquí podemos ver en la imagen cómo se representa cada uno de estos factores. La solución hipertónica, que viene siendo es el líquido que posee una concentración de sustancias disueltas mayores. Aquí están cómo se pasaron de este lado las moléculas que le corresponden al interior de la célula.
Difusión facilitada, transporte activo y pasivo. En el mecanismo de transporte de sustancias que permanece en el transporte pasivo, que sería en este caso sería sin gasto de energía. Este produce a favor de un gradiente que en su concentración es sin gasto, en este caso, de energía celular, que vendría siendo lo que es el ATP, que es el trifosfato de adenosina. También con esta participación del carry, por ejemplo, sería en el transporte activo, en este caso, serían las proteínas transportadoras del carry, que vendrían siendo todos estos tipos. Por ejemplo, serían lo que es las proteínas que producen el pasaje de las sustancias contra un gradiente de concentración y necesitan para realizar el proceso de ATP celular, por ejemplo, el transporte de iones, que vendría siendo en este caso que pasaran estos entre el gradiente y hacia acá, haciendo así un transporte activo. Al no pasar sería un transporte con más dificultad, que sería en este caso el pasivo. La difusión facilitada principalmente se difunde a través de la membrana y no siempre se difunde a través de la capa lipídica, la bicapa o por un conducto, sino que en este caso vendría siendo más así, vendría siendo más recta. Las sustancias se unen primero en una forma selectiva con una proteína. Abarca todo lo que es la membrana, llamándolo así un transporte activo, y esto ayuda y facilita lo que es el transporte de difusión. También operan en forma pasiva, o sea, se acoplan en un sistema liberador de energía. Los transportes facilitan y pueden mediar el proceso para que ayude lo que sería el desplazamiento entre la membrana de los solutos por igual ambas direcciones, como ya se había dicho anteriormente. La dirección del flujo neto también depende de lo que es la concentración relativa en sustancias a ambos lados de la membrana, que vendrían siendo en estos dos. La difusión facilitada tiene muchas similitudes con la relación catalizadora de enzimas. También ayuda a que son específicos para las moléculas, ya que estas ayudan, transportan y también discriminan. Es cuando están estas, si no pasan, las discriminan. Si pasan, son transportadas directamente. Como ya había mencionado anteriormente, un poco lo que es el transporte activo. Se dice que la vida no puede existir en condiciones sin equilibrio, sin las moléculas o las células, principalmente no conocíamos la vida como ya se había mencionado anteriormente, que es existente. El equilibrio iónico a través de la membrana plasmática, que es cómo va a pasar, cómo tiene que estar para poder pasar, y también ayuda a lo que es los gradientes que deben generarse por el transporte activo, la concentración de elevados a través de la membrana plasmática. Como la difusión facilitada, el transporte activo depende de lo que es las proteínas integrales de la membrana, que se unen en forma selectiva con un soluto particular y lo desplazan a través de lo que es la membrana en un proceso impulsado o cambios en lo que conformación de las proteínas. También en estos casos serían las proteínas que realizan el transporte activo, o menudo se denominan bombas. Este tipo de bombas pueden ser también de sodio, potasio, que vendrían siendo activos o pasivos de las bombas de calcio, o simplemente de transporte de glucosa. En algunas moléculas son determinados y grandes como para difundirse a través de los canales de la membrana, y a veces no son solubles en lo que son los líquidos, así que es más difícil a través de lo que es la capa de los fosfolípidos. Por último, aquí tenemos una imagen de lo que es el transporte activo.
generalizando y abarcando más lo que es el ATP y el ADP. Como ya se había mencionado anteriormente, el ADP es el trifosfato de adenosina más lo que es NAN-sodio, y pasa lo que es ADP más fosfo, que ADP venía siendo adicinfosfato y es el nucleolo de los difosfatos, que es un compuesto químico en este caso. El transporte iónico y potencial de la membrana. Como una pequeña introducción, vamos a ver de que para que puedan pasar las moléculas tienen que ser extremadamente pequeñas. De esa manera pueden pasar. Tienen que ser inorgánicas o que no tengan carga. Cuando tienen una carga positiva o negativa es cuando aparecen los canales. Y un canal es la forma más sencilla que permite que pase una molécula. Y se hace que es hidrófilo. Significa que es compatible con el agua, ¿ok? Y por ahí es donde pasan. Aquí podemos ver, aquí está pasando una molécula inorgánica que viene siendo sodio. Pasan por aquí y salen al exterior, del interior al exterior, ¿ok? Las funciones están desempeñadas por las puras proteínas. Las proteínas son las que forman los canales. Esos canales están formados por poros acuosos. Acuoso es una gel que tiene la membrana y eso permite el movimiento de las solubles, que vienen siendo las moléculas de agua, ¿okay? Entonces se pueden diluir en agua. Y las proteínas hacen dos tipos de canales. Es unión de hendidura y purinas. La unión de hendidura se hace por dos células vecinas, es decir, unidas. Están dos células unidas y se juntan. Y luego las purinas hacen canales externos en las mitocondrias y en algunas bacterias. Y se hace como un tipo de una red, se podría decir que es como una red, y tiene una semejanza con el citoesqueleto. Los canales iónicos son selectivos para los distintos iones y están regulados. Son regulados, como mi compañera anteriormente comentó, que son muy selectivos. Poseen una selectividad iónica que no permite que todos los iones pasen, exclusivamente los inorgánicos. Y esto depende del diámetro y la conformación de los iones, es decir, tienen mucha distribución en los aminoácidos, que vienen siendo de la familia de funciones. Y esto es lo que yo les vengo diciendo. Estamos viendo aquí en la imagen que no todos van a poder pasar. Por ejemplo, si estamos hablando de positivos y el canal es positivo, solamente van a poder pasar los positivos. Y al revés, si son negativos, solo los negativos. No permite la entrada a las moléculas que no son de esa misma compatibilidad. Las ventajas de los canales iónicos son muchas y muy variadas. Nada más les voy a comentar algunas. Es exclusivamente para transporte de iones. Esos iones son orgánicos y viene siendo sodio, potasio y cloro, entre muchos otros. Entonces, estas moléculas que son inorgánicas tienen estos, se pueden decir ventajas, porque por aquí se pueden mover. Entonces entran igual y igual salen. Entonces es muy importante, y esta ventaja es la más importante que tiene la membrana plasmática, que estos canales son los que ayudan a que esas moléculas puedan entrar y salir. Las soluciones acuosas, como ya se los había mencionado hace rato, están rodeadas por una pequeña cubierta de moléculas de agua. Y para que puedan pasar, tienen que ir de una por una, pero en ese trayecto tienen que perder algunas moléculas de agua. Entonces ya no son completas.
También esto es muy importante porque de acuerdo al sitio estratégico de las moléculas se le depende de sus tamaños y también limita a la velocidad de los iones. Pero también, como aumenta la velocidad, también tiende a bajar. Es lo que estamos viendo aquí, que dice que a lo largo de un canal, de un primer momento, aumenta en relación directamente proporcional, es decir, distinta. Y las ventajas de los iones cloruro, de los canales iónicos. Representa una gran ventaja, ¿por qué? Porque ahí es donde están las proteínas transportadoras. Ahorita lo acabamos de ver con mi compañera. Ella nos explicó acerca de esas proteínas. También representa una fuente de energía, es un flujo y también tienen que ver con el transporte activo. Entonces, los canales iónicos le agradecen demasiado al transporte activo. ¿Por qué? Porque a medida de sus bombas y proteínas transportadoras ayudan a regular todos los iones y por ende se sigue el rol de proteínas. Entonces, si no hubiera ese transporte activo, automáticamente chocarían, se quedarían intactas y hubiera un problema dentro de nuestra membrana. También dice que nunca va a ser idéntica de un lado que de otro. Entonces estamos viendo de que de un lado es primario, se ve de una manera, y del otro lado es distinto ya. Entonces se dan cuenta que es diferente. Y el potencial de membrana. El potencial de membrana es lo que se puede decir, esos fuente eléctrica o esos impulsos que da para que puedan pasar al sistema nervioso. Entonces, como vemos en esta imagen, los impulsos hacen que vaya a la siguiente. Entonces, también se pueden ver en animales, vegetales y protozoarios. Unos ejemplos más importantes de este potencial de membrana viene siendo una planta que se llama Venus, que es carnívora. Esa planta hace unos impulsos gracias a la potencial de membrana que hace que las moscas que las atrapen. Mucha gente no sabe esa situación, pero gracias al potencial de membrana es posible. Igual hay unas lámparas que atrapan también a las moscas. Es una manera de atraerlas, es una como atracción eléctricas que hace que vengan. Entonces, de esa manera podemos tener presente cuál es la potencial de membrana en muchas cosas que vemos a diario en nuestro uso.